La arquitectura de la Casa de las Brujas no fue diseñada para deleitar la vista, sino para ocultar lo que vive en los espacios vacíos entre las paredes. A veces, un alquiler ridículamente bajo en un edificio histórico es la primera advertencia de que no vas a ser el único habitante de tu nuevo hogar. Había soñado con vivir en la colonia Roma desde que llegué a la ciudad. Y cuando vi el anuncio de un estudio disponible en el icónico edificio de la Plaza Río de Janeiro, no lo pensé dos veces. El lugar tenía ese aire gótico y señorial, con su distintiva fachada de ladrillo rojo y ese techo que parece el sombrero de una bruja vigilando el parque. El estudio estaba en el cuarto piso, un espacio pequeño con techos altísimos, vigas de madera oscura y una ventana circular que ofrecía una vista perfecta de las copas de los árboles. El propietario, un hombre de edad avanzada que evitaba mirarme a los ojos, solo me dio una regla. No debía intentar abrir la pequeña puerta de servicio que estaba sellada con pintura en el pasillo de la entrada. En ese momento, estaba tan emocionado que acepté, sin cuestionar, atribuyéndolo a la antigüedad de las tuberías o a simples normas de conservación del patrimonio. Las primeras 3 noches fueron idílicas, pero la atmósfera del departamento cambió drásticamente al comenzar la segunda semana. Todo empezó en la cocina. Recuerdo perfectamente haber comprado un frasco de miel orgánica en el mercado. Estaba sellado con plástico de seguridad, y la tapa de metal emitía ese chasquido característico al abrirse por primera vez. Sin embargo, al introducir la cuchara, saqué un mechón de cabello canoso, grueso y áspero, como si fuera de un animal, pero claramente humano. Lo tiré con asco, pensando que era un error imperdonable de la fábrica. Pero al día siguiente, sucedió de nuevo. Abrí un frasco de café instantáneo nuevo, y justo debajo del sello de aluminio intacto, encontré otra espiral de ese mismo cabello grisáceo, enredado de forma antinatural entre los granos. El terror psicológico comenzó a instalarse en mi mente, porque no había forma física de que aquello estuviera ahí dentro. No eran cabellos sueltos. Parecían haber sido colocados deliberadamente dentro de los recipientes, antes de ser sellados por una mano invisible. El departamento empezó a oler a una mezcla rancia de hierbas quemadas, tierra húmeda y algo que solo puedo describir como el aroma de la ropa vieja, guardada por décadas. El silencio del edificio, que al principio me pareció relajante, se volvió opresivo. Un silencio espeso que parecía vibrar en mis oídos cada vez que me quedaba quieto. Noté que las sombras en las esquinas de los techos altos no se movían con la luz de la calle. Parecían tener una densidad propia, como si fueran manchas de aceite flotando en el aire. Fue entonces cuando empezaron las noches de insomnio. Cada vez que apagaba la lámpara de noche y la oscuridad total envolvía la habitación, sentía un descenso brusco de la temperatura, un frío que calaba hasta los huesos y que hacía que mi aliento formara pequeñas nubes de vapor frente a mi rostro. La verdadera pesadilla ocurrió el viernes pasado. Estaba agotado y decidí acostarme temprano. Al apagar la luz, el silencio del cuarto fue roto por un crujido sutil, el sonido de los resortes del colchón comprimiéndose justo a mi lado. Me quedé helado, con los ojos cerrados con fuerza, tratando de convencerme de que era solo el movimiento natural de una cama vieja. Pero entonces lo sentí con una claridad aterradora. Un peso definido y pesado se hundió en el lado vacío del colchón, como si alguien de gran estatura y volumen se hubiera sentado o acostado justo a mi derecha. Podía sentir el calor mínimo que emanaba de ese bulto invisible y la vibración de la madera de la cama bajo su peso. Lo más espantoso fue que, en el momento en que abría los ojos y encendía la luz, con un movimiento frenético, el colchón recuperaba su forma original instantáneamente, y el peso desaparecía sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Hice la prueba varias veces esa noche, impulsado por una mezcla suicida de curiosidad y pánico. Luz encendida en cama vacía y habitación normal. Luz apagada y ojos cerrados. El colchón se hundía lentamente.
El peso se desplazaba hacia mi almohada y empezaba a escuchar una respiración seca, sibilante, como el sonido de papel de lija rozando la madera. En una de esas ocasiones, sentí que algo rozaba mi brazo. Era una textura áspera, idéntica a los mechones de cabello que había encontrado en mi comida. No pude soportarlo más. Salté de la cama, encendí todas las luces del estudio y me quedé sentado en la silla de la cocina hasta el amanecer, escuchando como algo rascaba suavemente desde el otro lado de la pequeña puerta de servicio que tenía prohibido abrir. A la mañana siguiente, al levantar la almohada para hacer la cama antes de irme, definitivamente, encontré una cantidad ingente de ese cabello canoso, formando un círculo perfecto sobre la sábana. Estaba entrelazado con una precisión quirúrgica, formando lo que parecía ser un nido o un amuleto oscuro. No recogí mis cosas, solo tomé mi billetera, mi teléfono, y salí del edificio sin mirar atrás. Mientras bajaba las escaleras de caracol, sentí que decenas de miradas me seguían desde las rendijas de las puertas de los otros departamentos, y juraría que escuché una risa ronca de anciana resonando por el hueco del elevador antiguo. He estado durmiendo en un hotel desde entonces y el propietario del edificio no me ha devuelto las llamadas. A veces, cuando cierro los ojos para intentar dormir, sigo sintiendo ese hundimiento lento en el colchón y el roce de algo áspero contra mi piel, recordándome que la casa de las brujas nunca deja que sus inquilinos se marchen del todo, incluso si logran salir por la puerta principal. Escuché mi nombre saliendo de las tuberías. Historia 2. La privacidad es una ilusión que se desvanece en cuanto te das cuenta de que las paredes de tu casa no solo tienen oídos, sino también voces. Lo que escuché filtrarse por el metal oxidado de las tuberías esa noche no fue el simple goteo del agua, sino una lista detallada de cada secreto que creía tener a salvo. Vivir en la casa de las brujas, en el corazón de la colonia Roma, siempre tuvo un precio que iba más allá del alquiler. El edificio, con su icónica fachada de ladrillo rojo y su historia impregnada de chamanismo y rituales, posee una atmósfera que parece doblar la luz y absorber los sonidos de la calle de una manera poco natural. Mi departamento, situado en la planta baja, era un espacio de techos altos y pasillos estrechos que siempre se sentían un par de grados más fríos que el resto de la ciudad. Durante las primeras semanas, me convencí de que los ruidos nocturnos, los crujidos de la madera, el siseo del viento en los marcos de las ventanas, eran solo el carácter de una construcción centenaria. Pero el baño siempre fue diferente. Había una humedad persistente, un olor a hierro y tierra mojada que ninguna ventilación lograba eliminar. Todo comenzó una noche de tormenta, cuando el golpeteo de la lluvia contra los cristales creaba un ambiente de aislamiento total. Alrededor de las 2 de la mañana, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un goteo rítmico que provenía del baño. Unplug. No era el sonido ligero del agua cayendo sobre la cerámica, sino un golpe denso, casi pesado, como si el líquido fuera más espeso de lo normal. Me levanté, molesto por la distracción, y caminé por el pasillo a oscuras. Al entrar y encender la luz fluorescente, que parpadeó varias veces antes de emitir un resplandor frío y azulado, noté que el sonido no venía del grifo, sino de detrás de la pared principal, justo donde las tuberías maestras suben hacia los pisos superiores. Me acerqué a la pared de concreto, donde un pequeño panel de acceso metálico estaba ligeramente entreabierto. El goteo cesó en cuanto puse un pie sobre el tapete húmedo, dejando paso a un silencio tan absoluto que podía escuchar el zumbido de mis propios oídos. Impulsado por una mezcla de irritación y una curiosidad malsana, pegué la oreja a la superficie fría del muro, esperando escuchar el flujo del agua o quizás el movimiento de algún roedor. Lo que escuché, en cambio, hizo que cada vello de mi cuerpo se erizara de inmediato. No era agua, era un siseo, un murmullo colectivo que parecía vibrar desde el metal mismo de los tubos. Al principio, era un sonido ininteligible, como miles de hojas secas
frotándose entre sí. Pero a medida que mis sentidos se agudizaban en la penumbra del baño, el murmullo se organizó en voces, cientos de voces femeninas, algunas jóvenes y cristalinas, otras roncas y cargadas de siglos. Hablaban en un susurro perfectamente sincronizado. No gritaban, no gemían, hablaban con una cadencia monótona, casi administrativa, que resultaba 1000 veces más aterradora que cualquier grito. Me quedé paralizado, con la mejilla pegada al concreto helado, mientras el coro de voces comenzaba a recitar mi dirección actual, incluyendo el número de departamento y el código postal, con una precisión matemática que me dejó sin aliento. El terror se convirtió en una náusea física cuando las voces cambiaron el ritmo. Empezaron a recitar mi número de teléfono personal, dígito por dígito, con una pausa exacta entre cada número. Intenté apartarme de la pared, pero era como si el sonido tuviera una fuerza gravitatoria, una necesidad de ser escuchado que me mantenía anclado al lugar. El coro en las tuberías continuó, y esta vez empezaron a pronunciar nombres. Los nombres de mi madre, de mi padre, de mi hermana menor, que vive en otra provincia, incluso el nombre de un primo con el que no había hablado en una década. Recitaban sus nombres completos, sus fechas de nacimiento y sus ubicaciones actuales, con una familiaridad que profanaba la seguridad de mi familia. El ambiente en el baño se volvió gélido, y el olor a jazmín podrido y cobre se volvió tan intenso que mis ojos empezaron a lagrimear. Las voces no se detenían. Ahora hablaban sobre eventos futuros, mencionando fechas próximas y situaciones cotidianas que aún no habían ocurrido, mezclándolas con los secretos que yo nunca había pronunciado en voz alta. Sentí que el concreto de la pared se volvía blando, casi orgánico, y que los susurros empezaban a filtrarse no solo por mis oídos, sino por los poros de mi piel. El coro de mujeres empezó a repetir mi propio nombre en un bucle infinito, aumentando el volumen gradualmente hasta que el sonido vibraba en mis dientes y en mis huesos. En un estallido de pánico ciego, logré despegarme de la pared y salí corriendo del baño, cerrando la puerta tras de mí. Me encerré en mi habitación, empujando el armario contra la puerta, cubriéndome con las mantas, tratando de bloquear el sonido que parecía seguir viajando por las tuberías de toda la casa. El silencio regresó de golpe unos minutos después, pero no fue un alivio. Era el silencio de algo que ya ha terminado de decir lo que tenía que decir, y ahora simplemente espera una reacción. A la mañana siguiente, empaqué lo esencial y abandoné el departamento. No hablé con el propietario, ni busqué explicaciones. Sabía que nadie me creería y que, en la casa de las brujas, las paredes han guardado historias mucho más oscuras que la mía. Sin embargo, el horror no terminó al cruzar el umbral del edificio. Hace 2 horas, mientras estaba en la habitación de un hotel, al otro lado de la ciudad, escuché un goteo rítmico proveniente del baño.